Esta charla sobre las nuevas ilusiones del capitalismo y la evolución de Podemos la he estructurado en varios puntos. Voy a tratar de ser sintético porque yo sé lo que pasa con estas cosas, pero creo que os gustará y abrirá un debate que creo interesante. Bien, esto está estructurado de la siguiente manera. ¿Por qué la charla? Segundo, las ilusiones del capitalismo. Tercero, la coyuntura en la cual irrumpe Podemos. Y para terminar con el tema de Podemos, hablaremos de el panorama político y lo que desgrana Podemos. Y después, si hay tiempo, debe de desvelar este nuevo envoltorio político. Esta charla no se trata de una charla sectaria, sí constructiva, o al menos así lo pienso yo y así he tratado de hacerla. No se trata de una charla sin argumentos, se trata de debatir, de aportar más luz y más visión global, menos provincialismo y más entendimiento a nuestra clase. Yo creo que eso es fundamental. ¿Para qué? Pues para no cometer los errores que de hecho se han cometido y que estamos pagando caro. De hecho ya se está pagando. ¿Y de qué manera? Se trata de analizar el pasado, el presente, y con estas líneas tratar de acercarnos al futuro. Bien, la ideología dominante, entro ya en la ideología dominante, produce ilusiones y mitos que continuamente los consume y los sustituye por otros. Algunos ejemplos. Hace décadas, bastantes décadas, como alternativa a la URSS, y después de las conversaciones que llevó, creo, Nixon con Mao Zedong, se preparó una alternativa a la URSS. En esa época la URSS tenía un socialismo muy peculiar, diría yo. Y yo, eso se puede discutir, lo califico o lo calificaría con capitalismo de Estado. Por eso la evolución que ha tenido ese asunto, ¿no? Entonces China era uno de los mitos de recambio listo para usar. Los campesinos chinos creían, los intelectuales, y no solamente los intelectuales, vanguardias obreras también, entre ellas el que os habla, creíamos que exhibiendo el libro rojo, los campesinos sitiarían las ciudades chinas, pero no solamente las chinas, también las de Occidente. Craso error. En la actualidad, China es el imperialismo chino. Y sus campesinos se convierten en obreros y sus mercancías la convierten en la fábrica del mundo. Pero y sus capitales, lo que generan esas masas ingentes de trabajadores, los colocan en el primer acreedor de Estados Unidos en declive. Una de las ilusiones que a mí más me llamó la atención. Estados Unidos ya sabemos que ha estado siempre produciendo mitos, pero eso del primer presidente negro, oye, eso es un puntazo. ¿Por qué? Ya sabéis que las votaciones pues,
siempre ya cada vez les preocupa menos, pero sí que les preocupa porque esto está forjado todo, desde mi punto de vista, desde la Revolución Francesa, y esas poesías, algunas fracciones de las poesías mantienen unos talantes, que no quiere decir nada con esto, pero sí que mantienen unos talantes de eso de la democracia, de la tal, que no existe, como después veremos. Bien, entonces, este señor, el primer presidente negro de la historia, para aderezar, premio Nobel y campeón de los derechos civiles, olvidando su ligazón con el complejo militar industrial, con Wall Street y con sus banqueros, y multitud de guerras regionales por elección. Eso es un presidente de color, un presidente negro, que lo que hizo es que amplias masas de mexicanos y amplias masas de afroamericanos le votaran. Y ya ves, guerras por elección por doquier. Pero ya preparan una segunda ilusión. La primera mujer presidente. No solo la Clinton, hay otra mujer, no recuerdo ahora el nombre, que es una directiva de una gran empresa que también pueden colocarla para hacer frente no solamente a Hillary, sino para lanzar un nuevo envoltorio político a nuestra clase. Con lo cual, la última ilusión busca el alivio de una desilusión. Eso es así. No hay más. Otra ilusión, otro mito. François Hollande, campeón y competidor de rigor de Merkel, adulado un poquito. Al final, Francia se alinea con Alemania a tope. Y ahora los progres europeos sueñan con que Obama, en los últimos días que le quedan de legislatura, meses, lo que sea, piensan, sueñan que Obama marque el camino del gasto público para el relanzamiento económico. ¿Sabéis qué pienso yo? Que se anuncia otro brusco despertar para nuestra clase. Pongan o no pongan el TIP, porque esto, negocien o no negocien el TIP, porque esto aleja la cuestión del TIP. ¿Por qué digo esto? Pekín sorprende a Washington y separa a Londres y a la UE de los Estados Unidos. La primera ha sido la City, ha ido corriendo a las puertas de Pekín, ha llamado a Xi Jinping y le ha dicho: yo quiero entrar en esas infraestructuras faraónicas para la ruta de la seda. Ya han visto la jugada. Es que hay que entender que la City, por muy amigos que sean de los Estados Unidos, tienen una guerra de competencia con Wall Street. Eso es así, eso es el imperialismo. Bien, estas fábricas de ilusiones y de mitos solo buscan la derrota de nuestra clase, la absoluta derrota de nuestra clase. Bien. Una vez dicho esto, para situarnos en lo que son las ilusiones, entraremos en la coyuntura en la que irrumpe Podemos. Si observáis, no hace falta, vosotros perfectamente y ya lo tenéis claro, es ver cómo continúa la fantasía y las ilusiones en la política del Ejecutivo. ¿En qué línea digo esto? Lo digo en cuanto a la salida y al crecimiento. A pesar de los golpes que están recibiendo con el tema de la corrupción, sacan pecho, porque se sienten respaldados políticamente por Bruselas. No dicen por qué lo son los alumnos aventajados, bien aventajados, de las propuestas de Merkel.
y destacados también por su servilismo a la banca y al Fondo Monetario Internacional. Un peón de estas magnitudes no pueden expulsarlo sin más, aunque fracciones de la burguesía española están intentando desplazar al PP por Ciudadanos. Una derecha más así, otro envoltorio más asá. Bien. Voceros mediáticos. Voceros mediáticos. Voceros mediáticos como ABC, La Razón, El Mundo y El País. El País también, claro, que nadie pensara que no me iba a acordar del País. Decretan, sin más, que vivimos y según ellos vamos hacia un paraíso económico. Y ustedes viendo continuamente, ¿no? ¿Cuándo vas a abrir la prensa? Bien. Digo que vamos hacia un paraíso económico. Dicen, una vez, cuidado, concluidas algunas reformas, un poquito más de exportación, más turismo, mejor colocación en los mercados, en definitiva, la salida del túnel. Eso es lo que quiere decir continuamente Rajoy y la persona más lista de ese ejecutivo, que es la vicepresidenta. No quiero inventar el nombre. Bien, es lista. Mienten. Uno de los puntos más dramáticos y sin solución es el paro. La reforma laboral que tanto lucen tiene consecuencias crueles. Más de 5 millones de personas sufren unas consecuencias para mejor beneficio de los sátrapas antes mencionados. El paro no sube más porque ha habido centenares de miles de migrantes que se han marchado y decenas de miles de jóvenes que se están marchando. Por eso no sube más. Pero puede que estén pensando en un crecimiento no muy grande, pero con una bolsa de 5 millones de parados. ¿Cómo se puede entender esto? La calidad del empleo es nula. Los derechos son nulos. Los salarios en el sótano, porque es un ataque frontal contra los derechos y los salarios, no de este Estado, del imperialismo europeo. Este era el objetivo de la reforma: destruir el empleo estable. Su política, de colocar la deuda privada, de asumirla por la pública, como pública, es colosal. En más de 2 años, en solo 2 años se ha incrementado en más de 300.000 millones. Otros tantos, o quizá más, han sido dedicados a la banca. Por ahora. Ya veréis las cosas que hay, ¿no? Por ahora. Cuando juraron, recordar que eso no costaría ni un euro. Bien. Mienten como bellacos. Porque además, si hablamos de educación, menos más de 7.000 millones. Si introducimos la sanidad, más de 10.000 millones. Estoy hablando de euros, ¿eh? Si hablamos de la investigación, se acercan a 5.000 millones. Y continúan los recortes. Según Olivier Blanchard, que es uno de los jefes del Fondo Monetario Internacional, uno de sus economistas jefes, dice que la recuperación de España no puede considerarse un éxito. ¿Cómo? ¿Pero qué me estás contando, el rey de los jóvenes? Pues parece ser que dice que la clave está en eliminar las diferencias entre fijos y temporales, alcanzando una mayor competitividad. ¿Cómo? ¿Y eso cómo? Automáticamente aparece lo que hemos dicho antes.
bajando los salarios y subiendo la productividad. Y en esa misma línea, el bandido de Mario Draghi exige, como buen banquero, como buen jefe del banco más de Olivier, y para sosegar, vuelvo a repetir otra vez, al sector financiero, Draghi dice: mano dura en el mercado laboral, guante de seda en los bancos. Los demócratas, los herederos de la Revolución Francesa, los instauradores de la democracia. Luego veremos en qué queda eso. Bien. ¿Qué ocurre? Están liquidando los sistemas de equilibrio de una sociedad. Los están fracturando. Y eso inicia, según mi idea, un camino de no retorno, en el que yo califico la edad oscura del capitalismo. Lo mismo que ocurrió en la Edad Media, que una edad oscura, es igual. Mientras, es lo que os estoy diciendo, 14 millones de personas en este país viven bajo el umbral de la pobreza, 3 millones en la pobreza total. Pero sin embargo, el año pasado, en 2014, más de 40.000 nuevos ricos en este país. 40.000 nuevos ricos. Mirad si hay emprendedores, mirad, hay negocio para los ladrones, hay negocio para los explotadores, pero no hay negocio para nosotros. ¡Guau! Más de 40.000 ricos. Y un rico es el que posee más de 1 millón de euros. Bastante más de 1 millón de euros. Bueno, pues esa es la coyuntura en la que irrumpe Podemos. Una buena coyuntura para hacer cosas. Una buena coyuntura para despejar muchas incógnitas. Una buena coyuntura para no lanzar ilusiones y cortinas de humo. Una buena coyuntura para decir hasta dónde podemos llegar con las instituciones. Una buena coyuntura para elevar la conciencia de los trabajadores. Pero no, entramos de lleno en el tema de las nuevas ilusiones que están generando o han generado o van a generar en Podemos. Bien, la nueva entrada de la moción en el escenario político de Podemos creo que es un asunto que bien merece un cierto detenimiento, que es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Porque hay cosas interesantes, ya que a mi modo de ver, aunque esto hablaremos después, lo de Andalucía y tal, ahí hablaremos después, yo creo que de entrada para mí modifica y trastoca el proyecto de alianza política entre PP y PSOE. Demanda insistente, por otro lado, de Merkel. No solamente demanda, sino cuestión práctica que ella ha hecho. Y le va bien, ¿por qué no? Puede ser que esto no esté tan claro después de Andalucía y su pragmatismo. Andalucía ha sido muy pragmática. Yo no voy a decir clientelismo, aunque puede ser que lo haya. Yo creo que ha sido muy pragmática, no ha querido jugar. Bien, todos que hemos analizado la proyección política de este país, intuíamos que el 15M podía introducir una variable que podría cambiar el mapa político de este país. Estamos convencidos, al menos yo, que el 15M implica una ruptura político-cultural y dentro de ella se sitúa una franja importante de la sociedad que oscila entre los 18 y 40 años de edad, no sé exactamente qué franja. Ahora comprobamos que Podemos es la destilación o parte de la destilación del 15M. Su núcleo dirigente es en su mayoría procedente de IU. También hay otros sitios. Así no es de extrañar que IU esté alarmada. Hincha decía, Cayo Lara declaraba hace mucho tiempo
que Izquierda Unida era el encuentro de la izquierda de este país. Esto no parece muy riguroso. Yo creo que en Andalucía ha lucido otra política y así le ha ido. Si esto no varía, pues es posible que, si esto no varía, IU, desde mi punto de vista, puede entrar en un proceso de desintegración. ¿Esto es bueno? No, realmente pienso que no. Por la política que destila Podemos. Retomando el tema de la ruptura que decíamos antes, creo que estamos asistiendo a una mutación de régimen profundo. Se observan dos bloques, o al menos esa es mi impresión. El bloque del sistema y los antisistemas. Las fuerzas de restauración que apoyan al poder establecido y las gentes que se colocan espontáneamente, que no organizadamente, por una ruptura, repito otra vez, que se colocan espontáneamente, que no organizadamente, por una ruptura del sistema. Esto último es lo que yo creo que quiere dirigir Podemos. Pueden, habrá que verlo. Bien. Pienso, y eso sí que estoy totalmente convencido, de que Podemos vive una contradicción entre profundidad y extensión. Propuestas moderadas y a su vez con otras radicales, cada vez menos, para penetrar en los nichos electorales necesarios que le den la mayoría. Se observa, o al menos así lo veo yo, una cierta ausencia de cuadros. Aunque tengan una dirección, no tienen una estructura de cuadros, así lo entendería yo. Ni por arriba ni por abajo, aunque por arriba digamos que hay un núcleo dirigente, no hay una estructura de cuadros, como pueda tener, por ejemplo, cualquier organización política, por más pequeña que sea, o por una organización como pueda ser Izquierda Unida o lo que sea. Bien. A mi juicio, esto último que acabo de decir complica la fluidez por arriba y por abajo. Estoy convencido también de que uno de los objetivos, yo diría que su objetivo más inmediato, es la ruptura con lo viejo. Véase el bipartidismo, pero ya con esto último, por eso es que hay que estar siempre con el ojo abierto. Esto último que ha ocurrido, pues puede a lo mejor modificar algo. Pienso que esto era una cosa importante, el tema de romper el bipartidismo, junto a un proceso constituyente que dé luz a otra forma de gobierno, véase la República. Eso, según mi apreciación, todavía no está maduro en Podemos. No está maduro en Podemos. Bien, también creo que en planteamiento político de fondo, y eso es importante para mí, no quieren entrar. ¿Dónde no quieren entrar? No quieren entrar en quien detenta la propiedad de los medios de producción, de los servicios y de la banca. Para mí, y para cualquier marxista, fundamental. Yo no estoy diciendo que puedas tirar eso. No. Estoy diciendo que lo debes llevar prendido, no sé si en la cara, en el pecho, en el brazo o en la oreja, eso lo tienes que llevar prendido y lo tienes que exhibir. Tampoco quieren entrar en la función del dios mercado. No quieren criticarlo, se van a Wall Street a explicar lo que van a hacer. Bien. No quieren entrar en ese dios mercado como institución económica central y la obtención del máximo beneficio como motor principal. Otro nudo gordiano que no quieren desatar. Y yo entiendo que para alcanzar nuestra clase, ese nudo de quien detenta la propiedad de los medios de producción, de los servicios y de la banca, ese nudo gordiano, por supuesto, se debe de desatar.
fundamental para el avance de nuestra clase. Desatar, explicar, ampliar. Bien. Si estamos diciendo que el motor principal de la economía es la comunicación, esto está alejando las necesidades sociales. Así pues, la economía se está imponiendo a la sociedad. La ganancia de la justicia social. Además, la lucha por los grandes mercados entre los grandes grupos de la oligarquía producen situaciones de crisis desastrosas, como lo que estamos viviendo. Más paro, más pobreza, más marginación, más racismo, graves desigualdades en cada país y en el mundo. Pero es que esta lucha, compañeros, por los mercados, acabamos de decir las ilusiones del capitalismo, multitud de guerras regionales, esta lucha por los mercados, porque es lo mismo las guerras regionales, también produce guerras, y también no solo regionales, también mundiales. También mundiales. El imperialismo es así, es su sello, es su marchamo. Entiendo perfectamente que Podemos, y no solo Podemos, tiene un gran reto. Pero por eso, precisamente por eso, se debe explicar con claridad para poder abordar lo que no están haciendo ellos. Aquí tratamos de hacerlo con naturalidad, como debe ser. En esta línea tengo muchísimas dudas que esto, muchísimas dudas, no todas, que esto se pueda cambiar desde las instituciones burguesas. Y ahora vamos a hacer una cosa muy interesante. ¿Por qué digo esto? Pues porque esta dimensión implica varias preguntas. ¿Quién es la UE? ¿Quién elige a quién nos dirige? ¿Quién ejecuta y cómo toma decisiones? Bueno, compañeros, en la UE las decisiones son tomadas por la Comisión Europea. Esta Comisión Europea está formada por 28 personas. ¿Verdad? Uno por cada país que componen la UE. No son elegidos democráticamente. Su mandato son 5 años y los designa el Consejo Europeo. Así pues, la Comisión Europea se podría decir que es uno de los poderes top en Europa. Segundo poder, que tampoco es elegido, está formado por los ministros de Economía. Ellos solitos deciden qué medidas adoptar. También son 28. Se les llama, o se hacen llamar, el ECOFIN. Son los sátrapas que dirigen la economía en los países imperialistas. Bien, o mejor dicho así, en las antiguas potencias, mejor dicho está así ahora, en las antiguas potencias que ahora están afanados en la construcción del Imperio Europeo. Mejor dicho así. Bien, estamos diciendo que 28 de la Comisión y 28 del Consejo, el Parlamento, que me lo deja, el Parlamento Europeo, único órgano elegido democráticamente, pero no tiene poder legislativo, no puede proponer leyes, hostia, que el Parlamento no puede proponer leyes, solo tiene potestad para aceptar o rechazar lo que viene de la Comisión o del Consejo. Así pues, 28 de la Comisión y 28 del Consejo controlan absolutamente todo. Todo, todo. Un centralismo férreo. Y luego dicen que el centralismo es malo y que solo lo utilizan los comunistas. Pues ahí tenéis centralismo, pero de cojones. Bien. Y luego está por ver esos 56 popes, ¿a qué corporaciones sirven? ¿A qué fracción de la burguesía sirven? Eso es importante también. Bueno. ¿Cree que puede salir algo bueno para nuestra clase de estos centros de poder? Si alguien, aquí ya sé que no lo cree, pero si alguien por otros sitios lo cree, creo que habrá que decirles con cariño que son unos ingenuos.
lo que sale de ahí es veneno para nuestra clase. Veneno para nuestra clase. A mi modo de entender, creo que lo fundamental está en el punto de vista de clase. Además de asumir un proyecto que esté con las clases populares oprimidas. Ambas cosas tienen una connotación importante. Si es de clase, es antiimperialista y por ende internacionalista. Ahora, la pregunta del millón. ¿Defiende estos objetivos políticos Podemos? Bueno. Además de lo expuesto, se observa con claridad que cada vez que se acercan elecciones, para cualquier institución, aparecen nuevas ilusiones que creen que lo van a ganar todo. Apártate que me pongo yo. Pues bueno, eso no es así. Creen que van a ganarlo todo, recogiendo votos de los miedos, de la incertidumbre social. Todo ello, norma en el capitalismo de siempre. Eso es norma del capitalismo. ¿Qué me estáis contando? Es norma de siempre. Ahora está más abultado porque estamos en una crisis profunda. El sistema de reparto construido en Yalta ha hecho 1000 pedazos y ahora estos nuevos bandidos se sitúan para tratar de competir mejor y llevarse más tarta al bolsillo. Esto es así, pues precisamente en esta entrevesada coyuntura, nuestra clase tiene que tener al menos dos cosas claras. Primero, la UE es la Europa imperialista. Es el consenso entre los grupos dominantes del viejo continente, con Alemania y Francia a la cabeza. Recordad que antes hemos dicho que yo modificaré tú de la mano con la mente, hereje, Berlín, París. Bien. Que tienen que coaligarse para de momento competir en los mercados mundiales con el resto de contendientes imperialistas. Eso es así. Por todo esto, los poderes, los auténticos poderes de la UE, esas 56 personas, son el centro y dirección de la reestructuración europea y de la política imperialista contra los derechos y contra los salarios. Ellos son los que mandan esas directrices. De esos 56, el Parlamento es como si nada. Una anécdota, no digo mucho rato, una anécdota. Daniel Cohn-Bendit era lo más. Yo creo que hizo más en las asambleas de Odeón que 40 años en el Parlamento de Bruselas. Así de claro. Bien. Segundo, cosa clara que tiene que tener nuestra clase. Perdón. Pensar en defenderse nuestra clase, aniquilando y discriminando a los trabajadores emigrantes. Esto es importante. Invocando al proteccionismo, buscando insistentemente las viejas y caducas tutelas locales o nacionales. Es practicar la política del avestruz. Es esconderse detrás de la niebla. Os puedo asegurar que ninguna de ellas, para una defensa de clase, no funciona. Para una defensa de clase, esta solamente puede ser internacional e internacionalista. Todavía hay muchas más variantes, no estamos aún terminando. Todavía hay muchas variantes en el escenario político, que ningún político dice, incluido Podemos. El FMI y la UE, esto lo hemos visto hace un momento, exigen a los estados que componen la misma reformas laborales, sanitarias y educativas. Esto no para. Esto no va a parar.
Estamos en un entremés. Se avanza, pues, lo que decíamos antes, hacia la descentralización más férrea. Se anula la soberanía. Eso lo decía para esos que piensan que con las cuestiones locales o nacionales se va a conseguir algo. No. Eso no tiene. Se anula la soberanía. En el terreno militar es importantísimo esto, se observan acciones encaminadas a la formación del ejército europeo. Prácticamente, si lo estáis viendo, se declara la guerra a los emigrantes y detrás de esto la fortaleza europea. La fortaleza europea. Pues es así, la fortaleza europea imperialista. Esto no se dice prácticamente en ninguna parte. Y ahora, ¿qué pasa en Grecia? ¿Vale? ¿Qué pasa en Grecia? Bueno, yo creo, esto es último, porque claro, haces la charla tal y como los acontecimientos políticos van deprisa, pues tienes que ampliar un poquito, ¿no? Y esto pues es así, así, a mano. Y yo creo que una nueva confrontación comienza en Grecia. De momento no se puede decir mucho, porque claro, esto acaba de empezar. Y yo lo que me pregunto es si tendrá cabida un compromiso súper realista con los poderes de la UE. Con esos 56, realista. No pactista y derrotista como tenemos ahora. Por el contrario, el desafío, desde mi punto de vista, puede producir una catástrofe financiera que por supuesto será inducida. Posteriormente hemos visto que el nuevo gobierno griego se compromete, esto es desde mi punto de vista grave, a no cancelar las medidas vigentes, ni tomar medidas que alteren presupuesto o las reformas de las estructuras vigentes. Daros cuenta, a lo que se compromete. También garantizan las obligaciones con todos los acreedores. Daros cuenta de lo que están diciendo. Y los necesarios activos para poder cumplir sus obligaciones. Pues no decíamos que una pistola en la cabeza antes de pagar la deuda que no nos pertenece, esa deuda que han adosado a Grecia como han adosado aquí en España, a la pública. Pues parece que sí. ¿Y qué concesiones ha habido? Una promesa de flexibilidad en el pago. O sea, si tenemos pringadas 2 generaciones, ahora pringaremos 4. Bueno, mire usted. Y, evidentemente, un transvestismo léxico en el cual no aparezca para nada la troika. Hostia, ¿y os conformes con eso? No aparece nada la troika, pero bueno, pero la troika es un nombre. ¿Quién está detrás de la troika? Los 56. ¿Y los 56 a quién sirven? A las corporaciones. ¿Y esos qué van a hacer? ¿Darte cuerda? ¿Para qué? ¿Para que te ahorques? No, para que paguen más. No para que paguen más, para que paguen todo lo que deben. Bien. Parece una tregua, ¿no? Así parecería una tregua. Pues no lo es. Es el engaño y el autoengaño de un desordenado, desde mi punto de vista, patrioterismo. Cuando digo patrioterismo es para Podemos, incluyen a unos nacionalistas que no se ven bien. Que será cual jarro de agua fría para jóvenes y asalariados. Esperaban la luz en Grecia y creo que se van a tropezar con un eclipse. Nuestra clase, y es jodido, se van a tropezar con un eclipse. Es posible que Syriza quiera contrarrestar esto con... Es posible, yo pienso que lo pueden hacer porque ya han dicho algo, las cuestiones de reparación de la guerra, campañas antialemanas para reparación de la guerra. No, José,
Esto es para ganar tiempo. ¿En espera de qué? Retomamos lo de antes. En espera de otra nueva ilusión. Podemos, ojo, tal y como pinta la situación, sería momento de reflexionar sobre, ahora es lo que les decía antes, sobre la inutilidad de los mitos democráticos, de la voluntad popular y de la soberanía nacional. Putos mitos. Todo ello es una falacia. No hay democracia, ni voluntad popular, ni soberanía nacional en el capitalismo. No la hay, y mucho menos en este siglo, con un claro signo imperialista que se denota por todos los sitios, huele a imperialismo. Son tiempos de centralización imperialista. Son tiempos de mano férrea del imperialismo. Mano férrea. Bien. La palabra mágica, me gusta resaltar esto, la palabra mágica de la clase media. Con esto voy a terminar y daré unas pinceladas a lo que creo yo que podemos hacer. Unas pinceladas, es complicado, esto es cambiante, en fin. La palabra mágica de la clase media, que y duro con la clase media, y duro con la clase media. Bueno, explicaré un poquito, ¿no? La conformación de una nutrida clase media se mantiene ya desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Esto es una cuestión ideológica, aunque penséis que no, es una cuestión ideológica, ya que la realidad es otra. Desde el ingeniero hasta el barrendero, todos aquellos que venden su fuerza de trabajo son trabajadores, no son clase media en función del salario. ¿Cuál es el objetivo de esto? Torpedear la tesis marxista de la proletarización. ¿Qué pasó con los médicos en Madrid? Cuando otearon en el horizonte que lo que querían era proletarizarlos, como un puño, aunque dentro de ese puño había médicos, enfermeras y de todo en sanidad que tienen todos mis respetos y chapó. Pero un gajo importante de los médicos decían que de proletarizar no. El capitalismo controla la concentración y el desarrollo, estamos de acuerdo, ¿no? Además, posee los medios de producción, estamos de acuerdo, ¿no? Que a su vez convierte en monopolio, que se convierte en monopolio de una exigua minoría. ¿Estamos de acuerdo, no? Bueno, entonces, el resto es proletarizado. Guste o no guste, tenga el salario que tenga, me da igual. Eso hay que combatirlo, eso es importante porque es ideológico. ¿Qué clase media de qué niño muerto? Joder. Ese es el asunto. Esa es una cosa que me interesa resaltar porque es una cuestión ideológica que se mantiene, y lo raro es que lo mantenga Podemos, porque yo sé que en Podemos hay marxistas, aunque estén oxidados, que creo que esto es producto del óxido. Pero, bien. Entonces, termino, bueno, bien, más o menos es lo que termino diciendo que ante esta situación, que es lo que a mi juicio, no he hablado de Andalucía, ¿no? Digo un poquito de Andalucía, rápido, sí. El bipartidismo no sufre un duro golpe en Andalucía, acaso un cierto desgaste. Si esto ocurre en el resto del Estado, queda muchísimo margen para la gran coalición que mandata Merkel, ¿vale? Algo tendrá que ver esto con las proyecciones políticas que destila Podemos. Algo tendrá que ver. Le queda al PSOE, que parece ser que va a gobernar solo, que va a gobernar solo. Eso es una aventura incierta. Veremos lo que pasa.
Eso es una aventura incierta que tiene poco recorrido. Podemos no puede reformar lo irreformable. No puede decir que es de derechas, que es de izquierdas, que tiene contradicción entre la profundidad y la extensión. No tiene que hablar claro. Y si no habla claro, esa decisión política que debían de proyectar, no la proyectan, con lo cual todo se queda en envoltorios políticos que irrumpen primero en el mapa andaluz y después posiblemente irrumpirán en el resto del Estado. No os preocupéis, que vamos a tener un parlamento muy pintoresco, hombre, muy pintoresco ahora, porque nuestra clase no sé al final qué hará. Votará a unos, votará a otros. No lo sé. En fin, ¿qué es lo que creo yo, al menos, que se puede hacer? Esto evidentemente es muy discutible. Bueno, estamos de acuerdo que creo que estamos de acuerdo que las viejas potencias europeas se encuentran inmersas en una nueva fase estratégica, ¿vale? De acuerdo. La formación del bloque imperialista están o necesitan con urgencia acelerar la fase para poder disponer mejor de un posicionamiento ante el nuevo reparto, ¿no? Por esa razón no van a dejar de conformarse con lo obtenido, van a querer más. Por eso esto es un entremés de lo que está por llegar. No van a parar hasta el total hundimiento de nuestra clase, y eso lo vamos a ver si no sabemos reaccionar. Toda esta situación y los largos años de experiencia política te hacen pensar que la solución a estos problemas ni pueden venir de instancias institucionales, como acabamos de ver, ni puede pasar por arrancar al capitalismo una serie de reformas más o menos profundas, por más estructurales que éstas pudieran ser. Eso no es así. La solución pasa por la erradicación de un sistema de producción y organización sociopolítica caduco, inhumano y aberrante, antinatural y contrario, totalmente contrario a los intereses y aspiraciones de los trabajadores de nuestra clase. Por lo que también tenemos que tener muy claro que si nuestra clase no está en el escenario político, lo único que puede recibir serán golpes y palos en el terreno de las reformas, como después ya habrá más palos de los otros y nos dejamos. No debemos olvidar que estos mismos intereses que nos quieren llevar por ahí, dicen ellos mismos que estamos en una profunda y descarnada lucha de clases y que la van ganando. No lo dice desde el banquero tal hasta el Soros, hasta el maldito usurero cabrón ese que no hace más que comprar y una vez que compra destruye todo lo que compra. Entonces, si estamos en una descarnada lucha de clases, tenemos, y la vamos perdiendo, que nadie se llame a engaño. No son momentos de lucha de ofensiva para nuestra clase. Los tiempos de nuestra clase son otros. Son tiempos de lucha de defensa, de reagrupamiento de fuerzas, de organizarnos como clase. De organizarnos como clase. Lo repito otra vez. De reflexionar y de formarnos. De hacer despertar nuestra conciencia. Nuestra conciencia es una conciencia que debe de ser una conciencia de clase, como lo hacen ellos. Esto hay veces que no me gusta decirlo porque es posible que haya gente que diga, oye, pues es que esto, pues no, que se entienda de la forma que lo voy a decir. De la consciencia y de la dureza y de la grandeza, que es saber que yo al menos lucho por algo que seguramente no voy a conocer. Eso es grandeza ideológica, amigos. En fin, eso es lo que me parece a mí que debe de ser. Es la necesidad de una lucha sin mitos, sin ilusiones, de una conciencia libre de fanatismos
y de ideologías del capital y de ilusiones, y que proporcione un orden científico a las cosas. Simplemente comentar que ayer viendo La Sexta, que la creación de mitos, tú has hablado mucho de Podemos, pero yo pienso que Podemos no es que sea un mito que se está descafeinando, sino que ya ha nacido descafeinado, como un antivirus, un antisistema para combatir a lo poco rojo que pudiera quedar por aquí y por allá, y no voy a decirlas, pero aún queda más rojo por aquí, queda por allá. Entonces, yo pienso que Podemos no es una casualidad, es un producto perfectamente pensado, calculado y mediatizado. Cuando el Podemos se les ha hecho muy gordo, el gusano empezaba a engordar, ¿qué ha pasado? Pues que, por ejemplo, ayer viendo La Sexta, aparece el tío el fascista de Albert Rivera, con el contrato único, la supresión de lo que comentabas tú, de eventuales no sé qué, la legalización de la prostitución, de la droga, etc. Entonces, ya estamos al virus, el antivirus, le han sacado otro virus y ya lo tenemos completo. Pillamos a un currela que tenga un poco de concepto básico de lo que son las cosas y se la pueden meter por la derecha, por la izquierda, por el centro, transversal. No la van a meter transversal. Entonces, lo que yo pienso es que Podemos no es tan inocente. Me ha dado un poco la impresión de las palabras de que estos chicos tienen alguna intención de cambiar el mundo y es que jamás se habrá visto su intención. Y por supuesto, el capitalismo ya lo dijo a la derecha, que necesitábamos un Podemos de derechas. ¿Y qué tenemos? Ciudadanos. Que es que no hay que... Sí. Importante ya que tenemos como claro que ya no hay soberanía nacional. Si nadie manda en España, pongo así me extiendo la izquierda. Si no hay nadie que manda en España, en Italia, no es ni Rajoy, ni Renzi, ni Hollande, no. ¿Cuál es la utilidad de votar? De votar Rajoy o Pedro Sánchez o Iglesias o yo. Yo me quedo con la idea que dice David y habla de la cuestión de los anarquistas y tal. No, lo que voy a decir no va a solucionar nada, en absoluto. Pero voy a preparar una nueva charla, con más tiempo, he terminado ya, que va a versar sobre los comunismos premarxistas en los siglos XVIII y XIX. Veremos cosas tan interesantes como la formación del marxismo y del comunismo y del anarquismo. En qué condiciones se formaron y qué es lo que originó eso en el movimiento obrero. No con crítica nada, análisis puro y duro de lo que llegó a ser eso para el movimiento obrero en un principio y después. Que eso hay que solidificarlo, que las fuerzas anarquistas como hombres de lucha y deber son tan válidas como las fuerzas, evidentemente, que hay que respetar, evidentemente, porque las capillas en una época que tú y yo hemos conocido, esas capillas no llevaban a ningún sitio porque, hostias, nos hemos llegado, qué pena, en esa época, incluso agredir físicamente entre la propia izquierda revolucionaria. No tiene ningún sentido, tenemos que aprender para no cometer errores.
No tiene ningún puto sentido. Un trabajador es lo mismo aquí, en París, en Nueva York, que donde sea. Y su ideología, a mí igual me da que sea anarquista, siempre y cuando tenga una proyección no sectaria, unitaria, y que sus objetivos sean precisamente no el dar cuerda al capitalismo, sino el, como he dicho anteriormente, acabar con esa lacra. Cuando, no sé, iniciar ese asunto. Y eso se inicia, como se ha dicho, por activa y por pasiva, con conocimiento, con discusión, con mucho conocimiento, con tratar de leer. No se tiene que ser una rata de biblioteca y estar siempre leyendo, como puede que seamos algunos. No hace falta eso. Hace falta comprender las cosas, verlas con claridad y defenderlas como clase. Bien, otra cosa que me quedo, y ahora enseguida de lo que ha dicho Angelo, que evidentemente estoy de acuerdo con lo que ha dicho, y me quedo con una idea: sindicato europeo importante, agresión global, contestación global. Y yo lanzo ya una idea, independientemente de que allá donde se esté, impulsar esta idea allá donde se esté, me da igual en el sindicato que sea, me da impulsar la necesidad de nuestra clase de la creación de un sindicato europeo. Para mí es importantísimo. Y evidentemente eso tiene otra razón, también la proyección política, la comprensión, el saber qué es lo que nos están haciendo y por qué no lo hacen. Importante, importantísimo, porque así tenemos una cuestión teórica y práctica que podemos explicar para que no nos metan, voy a decirlo de una manera vulgar, pero es así, para que no nos metan 1, 2, 3 y 4 veces el dedo en el culo, pero con tierra, porque esta últimamente es con tierra ya, para hacer más daño, para más gusto, Hombre, no. Entonces, esas cosas hay que aparcarlas, y el objetivo, creo, de nuestra clase es la creación o la intento de creación, hasta las últimas consecuencias del sindicato europeo, y la creación hasta las últimas consecuencias de una organización independiente que no esté subvencionada. No ha podido venir un gran compañero mío que se llama Luis Carlos Ibarza del Pol, que él lo simplifica esto diciendo lo siguiente: aquí todo el mundo va por la papelina y luego te haces dependiente, mal asunto. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! La independencia política quiere decir independencia económica. Eso es lo que quiere decir. Si hay independencia económica, podremos tener independencia política. Si no hay independencia económica, jamás tendremos independencia política. Eso es así, comprobado históricamente. Perdona, dime. Bueno, yo quería también plantear lo que tú has planteado de Podemos, ¿no? Sí. Podemos, o de todo el montón de historias que Entiendo. yo personalmente ahora mismo no voy a votar a nadie, ¿vale? Y no voy a votar por una sencilla razón clara y rotunda. Cuando tú ejerces parte de lo que te da el sistema capitalista, como es el poder presentar a unas elecciones, hay que partir de la base que siempre compites en el terreno del enemigo, siempre. No puedes competir en igualdad de condiciones, por lo tanto, las llamadas elecciones se parte ya de un concepto erróneo de elecciones democráticas. No hay elecciones democráticas en un sistema capitalista, es imposible. Pero, a pesar de todo eso, nosotros debemos, creo, que en un momento determinado utilizar las armas que tengamos a nuestro alcance para que le sirvan a la clase obrera. Y en estos momentos esto le sirve a la clase obrera lo que hay en el panorama. Pues no lo sé, yo planteo una cuestión evidente. El Producto Interior Bruto de este país se emplea en pagar la deuda. Más del Producto Interior Bruto de este país
se emplea en pagar la deuda. Una deuda que es enteramente, mayoritariamente privada y el resto fruto de la corrupción política del sistema. Sanidad, educación, etc. Por lo tanto, cualquier alternativa que se presente, si no va acompañada primero de la ligación con el movimiento popular, de lucha en la calle, y segundo, tenga una posición clara y rotunda respecto a la deuda determina ahora mismo todo el proceso de claridad. Sí, ya. Sí. Bien. Una cuestión. Yo me gusta siempre ponerme por delante de las autocríticas que debo de hacer. Yo he votado solo 2 veces. Una vez, estando en el NMC, a Ricardo Verdier, y otra vez a Leguita. El Ricardo Verdier, ya, escucha, Alfonso, ya lo que hemos dicho antes, hablamos. Ah, sí, Sí, hoy hablamos. Oye, me tengo que marchar ya, perdón. Vale, no, Alfonso, venga, hasta luego. Bien, y bueno, tengo que decir que, bueno, que en un principio, para que veáis, estoy hablando del ENC, una formación extraparlamentaria, pam, pim, pum, pam, vale. Haceros una idea que para conseguir los candidatos, vais a ver, no es eso lo que voy a decir, para conseguir los candidatos para hacer una lista del movimiento comunista, etcétera, etcétera, en todos los sitios. En Calatayud sacamos la mayoría. Bien, en Calatayud era una cosita y tal. Sacamos por todas las partes, pero eso no quiere decir nada. Escuchad lo que digo. Aquí hay que empujar a nuestros militantes y simpatizantes con una horca, porque no querían, porque igual pensaban que les venía grande y tal. Y cuando a los 4 años, antes de los 4 años de legislatura, vimos lo que daba políticamente el asunto, dijimos que se terminó esa experiencia. Y casi tenemos que sacar a nuestros militantes con pistola de aquí. ¿Ves lo que estoy haciendo yo? De aquí, del asiento, con pistola. No. Vamos a ver, sobre todo la burguesía tiene multitud de caramelos, multitud de envoltorios para corromper cualquier cosa. Voy a introducir aquí unas palabras que decía, no sé por qué, pero lo digo porque me parecen justas. Mi padre decía, hijo mío, te voy a decir una cosa, si hay que pisar moqueta, se pisa. Pero ojo, con pisar excesiva moqueta, porque si se pisa excesiva moqueta, se reblandecen los sesos. La condición humana será o la falta de solidez ideológica, que esa puede ser otra. Bien, solo una cosa, no sé si discrepe o no contigo, la salida del euro. David, la salida, desde cómo lo veo yo, la salida del euro de una sola nación, para mí es morder la bañera. Ahora, si eso se proyecta en todo el sur de Europa, la situación cambia. Hay que bajar Irlanda, bueno, no, aunque no se baje del cuadrante y ponerlo a línea con el sur, es lo mismo. Si se consigue que todo el sur, incluyo Italia, e incluso si me apuras hasta Francia, si se consigue que eso se solidifique ahí sí que se puede decir hasta luego, amigos míos del euro, porque hay posición, hay más naciones y hay demografía importante. China es la primera potencia del mundo, además de por muchas cosas, una de sus cosas fundamentales es por su demografía. Casi 1.500 millones de personas. Si solamente un 40% o un 50%, que no creo que sean tantos, producen, esto es la de Dios. ¿No lo estáis viendo? Bueno, pues
Esto está ello. La demografía es importante. Entonces, no solo la demografía, sino que le inducirían el asunto y contra más escabroso y más jodido, mejor calidad. Todo aquel que lleve esta misma línea, mirad lo que le va a pasar. No es buena medida el irse del euro una sola nación. Creo que es un error, creo. ¿Vale? Yo pienso que es mejor compactar todo. Hostias, pero es que tú estás hablando, es que esto es complicado. Esto es complicado porque no hemos tenido una buena proyección en las organizaciones políticas. Las que tenían buena proyección se han hundido, se han muerto, por una mala aplicación, algo tendrían. Entonces, estáis viendo lo que está pasando. Y en un principio denostaban al marxismo como ideología muerta, vieja, obsoleta, decían los grandes teóricos burgueses. Esto se ha muerto, esto tal, los intelectuales, ¿vale? Que los tiene que desdecir la propia banca. El Soros y el que se murió hace poco, el Botín. Por favor, es una lucha de clases, hombre. Hombre, que lo tengan que decir ellos en vez de las organizaciones políticas y los sindicatos, a los que murieron ahí en el avión en los Alpes, que por cierto por ahí he pasado por Ángel alguna vez para ir a Génova, por ahí por donde se cayeron. La buena puta decir que se jodan, que son catalanes, pero qué cabeza, pero ¿cómo se puede llegar a esa cabeza? Eso es lo más... Vale, vamos a dejarlo porque si no nos liaremos una cosa con otra y ya está. Bueno, el que no reciba por los periódicos como se suele recibir, que los coja y que deje ahí el euro. Muchas gracias.